En algunos casos los pensamientos de los asesinos seriales son un completo enigma para el resto de la sociedad que no pueden explicar con exactitud qué los lleva a cometer tan atroces y desgarradores actos. Sin embargo, gracias a ciertos antecedentes o en este caso, los dibujos, podemos concretar una idea más clara de lo que oscila entre sus mentes antes o después de cometer sus crímenes. En este video conoceremos algunos casos de los asesinos más peligrosos y temidos alrededor del mundo y sus posibles conexiones con el ocultismo y el más allá. Te mostraré cómo se expresaban a través del arte, dibujos que muchas personas alababan, incluyendo coleccionistas para quienes era irrelevante la historia que hay detrás de un cuadro o pintura, hasta admiraron la depravación humana representada en dicho arte. Pero dejan en claro que no tienen nada de normal, muchos de estos tipos arrastran problemas desde su infancia, por haber sido violados, ultrajados, maltratados. Es así como se tejen muchas historias de estos asesinos en serie. Estas son algunas de las ideas de esas personas plasmadas en arte a través de trazos y colores. Alfred Ainor, entre 1995 y 1998, asesinó al menos a 8 mujeres en el área de Springfield, Massachusetts. Era conocido por dejar a sus víctimas en formas terribles con el fin de que fueran descubiertos de la forma más traumatizante posible. Este dibujo suyo, titulado Asesinato Beach, es exactamente lo que uno esperaría ver que viene de la mente de un asesino en serie que le ha dado una caja de lápices de colores y una gran cantidad de tiempo libre. Desde su juventud tuvo problemas con las drogas, en la cárcel se dedicaba a dibujar. En el 2005, el arte de Gaynor titulado La recompensa de un hombre justo, que representa a Jesús, se ofreció en una subasta en internet. En 2010, Gaynor trató de vender muestras de pelo y un vampiro de dibujo también por internet, se decía un buen hombre pero no se mostraba arrepentido por sus asesinatos. Henry Lee Lucas, considerado como el mayor asesino de los Estados Unidos, tuvo una infancia como cualquiera de los asesinos mencionados antes. Según Henry en su confesión, asesinó a más de 900 personas. Su madre era prostituta y su padre alcohólico y discapacitado. Fue víctima de bullying por parte de su madre, por ser un hijo no deseado, lo vestía como niña, forzándolo a ver cómo ejercía su trabajo de prostituta. Sus primeras experiencias sexuales, aproximadamente a los 13 años, fueron con animales. Violaba ovejas y perros y desde el primer momento relacionó el sexo con la muerte. Su padre murió tras escapar de casa, lo encontraron congelado en el bosque. Henry fue a la cárcel por un tiempo tras el delito de robo. Cuando fue liberado en 1959, volvió a su casa y tras discutir con su madre, la asesinó degollándola con una navaja. Se casó con una mujer que ya tenía 2 pequeñas, Cindy 8 años y Katy 9 años. Mientras su esposa iba a trabajar, abusaba de las niñas. Un día se aburrió de jugar a la familia y decidió ir a vagar en su coche. En su viaje conoció al que sería su mejor amigo y amante, Otis, que era homosexual, pirómano, caníbal, asesino y ligeramente retrasado mental. Los dos comenzaron con su sádica travesía, asesinar gente. Le agradaba dibujar monstruos y payasos. Charles Manson, hijo de una prostituta de 17 años, con un padre desconocido, es uno de los asesinos más conocidos, ya que varios músicos le rinden culto en sus canciones, como por ejemplo, Marilyn Manson, Guns N' Roses, White Zombie, Scars on Broadway. Vivió con su madre, alcohólica, unos años hasta que, por medio de un robo, reunió el dinero necesario para independizarse. A los 14 años fue detenido por primera vez y a partir de ese momento su vida transcurrió entre fugas e ingresos a prisión, por lo cual se podría decir que su formación fue la que recibió en los centros penitenciarios junto a otros presos. Se casó y tras 2 matrimonios fallidos tuvo 2 hijos, uno con una enfermera y el otro con una prostituta, a la cual convenció para que ésta no declara en su contra. Manson en sus años de prisión se inició en el esoterismo, donde pasó a formar parte de la Iglesia de la Cienciología en 1967, tras 17 años en prisión. Estos son sus dibujos hechos por él. John Wayne Gacy,
Conocido como Pogo el Payaso, asesinó a 33 hombres jóvenes entre 1972 y 1978. 26 de sus víctimas fueron enterradas en el semisótano de su propia casa, otras 3 en otros lugares de la casa, y otras 4 fueron lanzadas a un río cercano. Estuvo casado pero siempre ocultó su condición homosexual. Cuando fue condenado se le hicieron exámenes de desorden mental, pero estos dieron negativo. Estaba en perfecta condición psicológica. Algunos dicen que desarrolló este instinto asesino por no convivir con su padre, que era un alcohólico o que tenía un trauma en la cabeza, o también por el odio subconsciente que reprimía por su homosexualidad. Algunos dibujos hechos por él mismo. Arthur John Shawcross nació en junio 6, 1945 a noviembre 10, 2008, también conocido como el Río Genesee asesino, era un americano asesino en serie activo en Rochester, Nueva York. Él mató a la mayoría de sus 11 víctimas después de haber sido puesto en libertad condicional anticipada, después de una condena por homicidio, después de haber confesado el asesinato de 2 niños. Shawcross solamente fue acusado de asesinato de un niño debido a un acuerdo con el fiscal, lo que llevó a la crítica del sistema de justicia, como permitir su eventual salida de la cárcel. Un trabajador de servicio de alimentos, Shawcross luego rastreó las calles de Rochester en 1984 el cielo azul de su novia Dodge Omni, más tarde usando su 1987 Chevy Celebrity, en busca de prostitutas a secuestrar. Shawcross fue señalado de haber tenido el síndrome XI. Murió en Albany, Nueva York en 2008. Michael H. Stone, profesor de psiquiatría en la Universidad de Columbia, y una autoridad en el comportamiento violento, identificado Shawcross como uno de los ejemplos más notorios de la liberación injustificada de un prisionero. Se consideraba a sí mismo con un trauma por la guerra de Vietnam. Cometió aproximadamente 10 homicidios y se conoce por diversos sitios de internet que gustaba de comerse las vaginas de sus víctimas.